Algunas desapariciones desafían toda lógica: niños que se esfuman sin dejar rastro, jóvenes que reciben misteriosos mensajes antes de desvanecerse, y casos donde la identidad misma se convierte en un enigma. ¿Qué pasó realmente con Asha Degree, la niña de 9 años que caminó sola en la noche y nunca regresó? ¿Cuál fue el destino de Seb Quinn, quien dejó pistas tan inquietantes como inexplicables? Y lo más perturbador, ¿quién era realmente Bobby Dunbar? 3 casos separados por el tiempo, pero unidos por el misterio. Acompáñame en esta investigación, donde exploraremos cada detalle, cada teoría y cada conspiración detrás de estos enigmas sin resolver. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. El misterioso caso de Asha Degree. La madrugada del 14 de febrero del año 2000, en una pequeña localidad de Carolina del Norte, una niña de apenas 9 años desapareció sin dejar rastro. Asha Degree, una estudiante de 4º grado, se convirtió en el centro de uno de los misterios más desconcertantes de la historia criminal estadounidense. Lo más extraño de este caso es que Asha, a diferencia de muchas desapariciones infantiles, no fue secuestrada en su hogar, ni vista por última vez en compañía de alguien desconocido. Al contrario, parecía haber salido por su propia voluntad en plena tormenta y en mitad de la noche. La desaparición. Todo parecía normal en la casa de los Degree. La noche del 13 de febrero del 2000, Asha vivía con sus padres, Harold y Akeeya Degree, y su hermano mayor, O'Brien, en Shelby, Carolina del Norte. Era una familia trabajadora y profundamente religiosa. Asha era una niña responsable, tímida y dedicada a sus estudios y al baloncesto. Sus padres eran estrictos en cuanto a su rutina diaria y mantenían un hogar amoroso y estructurado. Aquella noche, la familia se fue a dormir temprano. No había señales de que algo estuviera mal. Sin embargo, en algún momento entre las 2:30 de la mañana y las 4 de la mañana, Asha se levantó, tomó su mochila que había preparado de antemano y salió de la casa sin despertar a nadie. La lluvia caía intensamente y la temperatura era baja, lo que hacía aún más extraña su decisión de marcharse sola. Poco después de salir de casa, 2 conductores que circulaban por la autopista US Highway 18 afirmaron haber visto a una niña caminando sola por la carretera. Uno de ellos intentó acercarse para ayudarla, pero ella corrió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Fue la última vez que alguien la vio con vida. El descubrimiento de pistas. Cuando sus padres se despertaron a la mañana siguiente y descubrieron su ausencia, entraron en pánico, llamaron a la policía y pronto se organizó una búsqueda masiva. No había signos de una entrada forzada o de una lucha en su hogar, lo que sugería que había salido por su cuenta. Días después, se encontraron algunas de sus pertenencias en un cobertizo abandonado a unos kilómetros de su casa. Dentro de la mochila hallaron una copia del libro McElligot's Pool del Dr. Seuss, que no pertenecía a su familia, y una camiseta de baloncesto que nadie reconoció. Un año más tarde, en 2001, otro hallazgo sorprendió a los investigadores. Su mochila, cuidadosamente envuelta en una bolsa plástica, fue descubierta enterrada junto a la carretera, a más de 40 kilómetros de su hogar. Esto indicaba claramente la participación de una tercera persona en su desaparición. Teorías y posibles explicaciones. El caso de Asha Degree ha dado lugar a múltiples teorías, pero ninguna ha llevado a su resolución definitiva. 1. Fuga planeada. Algunos creen que Asha había decidido irse de casa por alguna razón desconocida. Tal vez fue influenciada por algo que leyó o vio en la televisión. Sin embargo, la idea de que una niña tan pequeña planeara una fuga de esta manera es difícil de creer. 2. Alguien la convenció de salir. Esta teoría sugiere que Asha fue manipulada por alguien, posiblemente a través de cartas, llamadas telefónicas o incluso en persona. Un adulto pudo haberla convencido de que debía marcharse. 3. Secuestro por trata de personas. Dado que su mochila fue encontrada lejos del lugar de su desaparición, algunos creen que fue secuestrada y llevada a otra ubicación antes de que sus pertenencias fueran descartadas. 4. Accidente y encubrimiento. Existe la posibilidad de que Asha hubiera sido atropellada en la carretera y que el responsable ocultara su cuerpo. Investigación y estado actual del caso.
A pesar de numerosos esfuerzos de búsqueda, entrevistas y análisis de pistas, el caso sigue sin resolverse. El FBI ha seguido investigando y en 2020 se publicó una nueva llamada a la comunidad para obtener información sobre un hombre y una mujer no identificados que podrían estar vinculados con la desaparición de Asha. Los padres de Asha nunca han perdido la esperanza de encontrar a su hija con vida. Continúan con campañas de concienciación y mantienen su caso en los medios con la esperanza de que alguien, en algún lugar, tenga la clave para resolver el misterio. La historia de Asha Degree es un recordatorio inquietante de cómo una desaparición puede ocurrir incluso en los entornos más inesperados. A 2 décadas de su desaparición, las preguntas siguen en el aire. ¿Por qué salió aquella noche? ¿Con quién se encontró? ¿Está viva en algún lugar? ¿O su historia tuvo un trágico final? A medida que pasan los años, la esperanza de respuestas persiste, pero el misterio de Asha Degree sigue sin resolverse. El misterioso caso de Seb Quinn. En la noche del 2 de enero del año 2000, un joven de 18 años llamado Seb Quinn desapareció en circunstancias tan extrañas que, hasta el día de hoy, su caso sigue siendo un enigma. Lo que comenzó como una simple salida después del trabajo, se convirtió en una de las desapariciones más desconcertantes de Carolina del Norte. Con pistas inquietantes, mensajes misteriosos y una escena casi teatral, la desaparición de Seb Quinn sigue generando preguntas sin respuestas. El último avistamiento. Seb trabajaba en una tienda de Walmart en Asheville, Carolina del Norte. Aquella noche, después de su turno, quedó con un compañero de trabajo, Robert Jason Owens, para ir a ver un auto que quería comprar. Salieron juntos en sus vehículos, con Owens siguiéndolo de cerca. Minutos después, mientras conducían, Seb pareció ponerse nervioso. Señaló con luces a Owens para que se detuviera. Una vez estacionados, Seb se acercó y le dijo que había recibido un mensaje urgente en su beeper y que tenía que regresar inmediatamente. Se fue apresuradamente y, según Owens, le dio un leve golpe a su coche en la maniobra. Esa fue la última vez que alguien vio a Seb Quinn con vida. Las primeras señales de misterio. Al día siguiente, su familia reportó su desaparición cuando no regresó a casa ni se presentó a trabajar. Sin embargo, algo muy extraño sucedió. El 4 de enero, 2 días después de su desaparición, alguien llamó a Walmart haciéndose pasar por Seb y diciendo que no iría a trabajar. El gerente reconoció que la voz no pertenecía a Seb y rastreó la llamada hasta una planta de Volvo, donde, curiosamente, trabajaba la madre de Robert Jason Owens. Cuando la policía interrogó a Owens, este afirmó que, después de separarse de Seb, tuvo un accidente automovilístico que lo dejó con fracturas en las costillas y una cabeza hinchada, lo que le impidió recordar más detalles. Su coartada no convenció a los investigadores, pero sin pruebas suficientes, no pudieron detenerlo. El auto de Seb Quinn. Una escena inquietante. 2 semanas después, el auto de Seb fue encontrado en el estacionamiento de otro Walmart en Asheville. Dentro del vehículo se hallaron cosas que no parecían pertenecerle. Un dibujo de labios, una botella de agua y un cachorro vivo. Además, el asiento del conductor estaba ajustado para alguien mucho más bajo que Seb. La matrícula había sido alterada. Y, lo más desconcertante, el coche tenía una huella labial de color rosa en la ventana trasera, como si alguien hubiera querido dejar una pista o, peor aún, enviar un mensaje. No había señales de lucha en el auto, pero su presencia allí y su contenido solo añadieron más preguntas al misterio. Las teorías sobre su desaparición. Con el tiempo, se han tejido múltiples teorías sobre lo que realmente ocurrió con Seb Quinn. 1. Un triángulo amoroso mortal. Una de las teorías más aceptadas involucra a Misty Taylor, una joven con la que Seb estaba obsesionado. Ella tenía un novio celoso y posesivo, Wesley Smith, quien no aprobaba la relación. Algunas fuentes sugieren que Seb pudo haber sido víctima de una trampa orquestada por este novio celoso y su grupo de amigos. 2. La participación de Robert Jason Owens. La historia de Owens siempre pareció sospechosa. Su accidente automovilístico coincidió con la desaparición de Seb, y más tarde, se vio implicado en un caso de asesinato no relacionado. En 2015, fue arrestado por el asesinato de la familia Codd, lo que llevó a los investigadores a reabrir el caso de Seb. 3. Una fuga planeada.
Algunos creen que Seb pudo haber planeado su desaparición por voluntad propia. Sin embargo, esto parece improbable, ya que dejó todas sus pertenencias y nunca usó sus cuentas bancarias después de aquella noche. 4. Una conspiración más profunda. Se ha teorizado que personas influyentes en la comunidad podrían haber estado involucradas en su desaparición y que el caso se ha mantenido sin resolver debido a encubrimientos o amenazas. Evolución del caso y descubrimientos recientes. Durante años, el caso de Seb Quinn permaneció en un limbo sin respuestas. Sin embargo, en 2017, se realizó un impactante descubrimiento. En una propiedad perteneciente a Robert Jason Owens, la policía encontró restos óseos enterrados. Aunque no se ha confirmado que pertenecen a Seb, la relación entre Owens y la desaparición del joven sigue siendo una de las claves más inquietantes del caso. En la actualidad, Owens cumple cadena perpetua por el asesinato de la familia Codd, pero la justicia aún no ha determinado con certeza si él fue el responsable de la desaparición de Seb. A más de 2 décadas de su desaparición, el caso de Seb Quinn sigue lleno de incertidumbre. ¿Quién le envió aquel mensaje en su Viper? ¿Por qué su auto fue encontrado en un estado tan extraño? ¿Cuál fue el verdadero papel de Robert Jason Owens en esta historia? Son preguntas que, hasta la fecha, siguen sin respuesta. Su familia aún espera saber qué pasó aquella noche del 2 de enero del 2000 y si alguna vez podrán darle un cierre a este oscuro enigma. El misterioso caso de Bobby Dunbar. El 23 de agosto de 1912, un niño de apenas 4 años, llamado Bobby Dunbar, desapareció sin dejar rastro durante un viaje familiar a Swayze Lake, en Luisiana. Lo que siguió fue una historia llena de desesperación, esperanza y una increíble revelación casi un siglo después. Este es el relato de cómo una familia perdió a su hijo, de cómo lo encontraron, o al menos, creyeron haberlo encontrado. Una historia con giros inesperados, un juicio mediático y una verdad oculta por generaciones. La desaparición en el lago Swayze. Era una cálida mañana de verano cuando los Dunbar salieron a disfrutar de un día de pesca y esparcimiento. Sin embargo, en algún momento del día, el pequeño Bobby desapareció. Su madre, Leslie, y su padre, Percy Dunbar, lo buscaron por todas partes, llamando su nombre con desesperación. Las autoridades locales se unieron rápidamente a la búsqueda, se desplegaron equipos de rastreo, se exploró el lago y sus alrededores, y hasta se recurrió a la teoría de que un caimán pudo haberlo atacado. Pero no había rastro del niño. La noticia se esparció, y pronto el caso se convirtió en una obsesión mediática. El niño aparece, pero ¿es realmente Bobby? 8 meses después, en abril de 1913, un niño con características similares a las de Bobby fue encontrado en la compañía de un hombre llamado William Walters en Mississippi. Walters, un hombre itinerante que se dedicaba a reparar pianos, insistió en que el niño no era Bobby Dunbar, sino Bruce Anderson, hijo de una trabajadora llamada Julia Anderson, quien había dejado al niño al cuidado de Walters. Sin embargo, la familia Dunbar estaba convencida de que el niño era su hijo desaparecido. Leslie Dunbar se reunió con él y, aunque al principio no estaba completamente segura, finalmente lo aceptó como su Bobby. La policía arrestó a Walters bajo cargos de secuestro y el niño fue entregado a los Dunbar. El juicio y la caída de Walters. Julia Anderson, la supuesta madre biológica del niño, luchó por reclamarlo. Insistió en que él era su hijo Bruce y que Walters no lo había secuestrado. Sin embargo, las autoridades y la opinión pública se inclinaron en favor de los Dunbar, una familia más acomodada y con mayor influencia. El juicio fue un escándalo. Walters mantuvo su versión de los hechos hasta el final, pero fue declarado culpable de secuestro y sentenciado a prisión. Julia Anderson, devastada, no pudo hacer nada más y perdió la custodia del niño, que pasó a vivir con los Dunbar bajo la identidad de Bobby. Una vida entera en la mentira. Bobby Dunbar creció como miembro de la familia Dunbar. Llevó una vida relativamente normal, se casó y tuvo hijos. Nunca cuestionó su identidad, o si lo hizo, lo guardó para sí mismo. Sin embargo, los rumores sobre su verdadera identidad persistieron por décadas en la comunidad. Fue hasta el siglo XXI cuando la verdad finalmente salió a la luz.
En el año 2004, una prueba de ADN realizada a uno de los descendientes de Bobby Dunbar y a un miembro de la familia Dunbar original reveló que no compartían parentesco alguno. Bobby Dunbar no era realmente Bobby Dunbar. En realidad era Bruce Anderson, el hijo de Julia Anderson. El impacto de la revelación. El hallazgo causó conmoción entre los descendientes de Bobby. Lo que por generaciones se había contado como una historia de recuperación milagrosa, resultó ser una terrible equivocación, o quizás, un acto deliberado de una familia desesperada por recuperar a su hijo a cualquier costo. La familia Anderson, por otro lado, se sintió reivindicada después de tantos años de haber sido ignorada y desacreditada. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. Si Bobby Dunbar no era el niño que encontraron en 1913, entonces, ¡pua! ¿Qué pasó con el verdadero Bobby Dunbar? ¿Murió en el lago aquel fatídico día? ¿Fue secuestrado y llevado a otro lugar? ¿O hay una verdad aún más oscura oculta en esta historia? El caso de Bobby Dunbar es un claro ejemplo de cómo la desesperación, el deseo y la presión social pueden moldear la percepción de la realidad. Durante casi un siglo, una familia creyó haber encontrado a su hijo, mientras otra perdió el suyo sin poder hacer nada al respecto. Y en el centro de todo, un niño que creció con una identidad que no era la suya. El misterio de Bobby Dunbar sigue abierto. Aunque ahora sabemos que el niño encontrado en 1913 no era él, su verdadero destino sigue siendo un enigma, una pregunta sin respuesta que sigue intrigando a quienes conocen su historia. Y así, llegamos al final de esta inquietante travesía a través de los misterios de Asha Degree, Seb Quinn y Bobby Dunbar. 3 historias separadas por el tiempo y la distancia, pero unidas por un elemento en común, la incertidumbre. Nos enfrentamos a preguntas sin respuesta, teorías inquietantes y giros inesperados que desafían toda lógica. Desde la desaparición inexplicable de una niña en plena noche, hasta la confusión y engaños en torno a la identidad de un niño perdido, cada caso nos deja con una sensación inquietante, como si estuviéramos al borde de la verdad, pero sin poder alcanzarla. ¿Qué sucedió realmente con Asha Degree aquella noche lluviosa? ¿Quién o qué estuvo detrás del extraño comportamiento de Seb Quinn antes de desvanecerse? ¿Y qué pasó con el verdadero Bobby Dunbar? A veces, las respuestas no llegan, o tal vez, simplemente, no queremos encontrarlas. Si te gustan estos enigmas y quieres seguir explorando más casos llenos de misterio e intriga, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Tienes alguna teoría? Te leo. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, el mundo está lleno de secretos aún por descubrir.